Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles aquí desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, donde tenemos muchos santos antiguos. Este pueblo es muy antiguo. Antes de que llegaran los españoles ya estaban aquí los zacatecos, que Acatlán quiere decir lugar de carrizos. Eso quiere decir en náhuatl, el lenguaje anterior al español que se hablaba en estas tierras, que todavía se habla aquí muchísimo. Bueno, pues estos pueblos tenían la costumbre de tener sus santos muy antiguos de madera. Entonces estamos aquí frente a la figura del festejado San Agustín, obispo de Hipona. Aquí está la iglesia que representa el obispado de Hipona, y el libro que tiene representa o bien el libro que se llama Las Confesiones de San Agustín, que les recomiendo mucho, o el Tratado sobre la Santísima Trinidad, o de Trinitate, así se dice en latín. San Agustín de Hipona, uno de mis santos favoritos, y aunque no sea favorito, un gran santo de la iglesia, doctor de la iglesia, un hombre que defendió las cosas de Dios de una manera increíble, y sobre todo que pasó de ser un hombre malvado, malo o confundido, como hay muchos, a ser un hombre muy bueno. Hoy en día tenemos muchos hombres como él, confundidos, que van por el mundo creyendo que el dinero, el sexo y otras cosas lo es todo, y no. San Agustín cambió, se volteó hacia Dios y entregó su vida. Y fue y es uno de los grandes santos modelos de todos nosotros. Les invito a vivir esta Santa Misa de San Agustín con mucho respeto, ponerse de pie, hincarse, sentarse. Escríbanme sus intenciones ahí en YouTube, ahí las pueden escribir, nosotros las tomamos y las ponemos en el altar del Señor. Sean bienvenidos todos ustedes. Muy buenos días. Reverencia, muchachones, a la cruz. Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludamos desde nuestra parroquia y queremos invitarles hoy a que nos ayuden a pedir por un país ya terminamos todo Sudamérica, ahora nos regresamos otra vez al norte del continente americano. Vamos a pedir por el país que está hasta arriba de América, que se llama, ¿cómo se llama el país hasta arriba de América? El más grandote de toda América.
Canadá. Canadá. Vamos a pedir por todos los latinos que están en ese país, que son muchísimos, que trabajan allá, que están luchando por salir adelante, que han dejado sus países y que viven como católicos en esos lugares en Canadá. Pedimos por ustedes, hermanos, por todos los que viven allá. Y también vamos a pedir hoy por otro estado. Ayer pedimos por Guerrero, fíjense, ya nos tocó la suerte de todos los que vivimos aquí. Ahora vamos a pedir por otro estado que está aquí, no cerquita, pero a un ladito, que se llama Michoacán. Un país también muy bello, muy rico en cultura, en arte, en muchas cosas, Michoacán. Pedimos por ustedes, muchísimas personas nos ven en el estado de Michoacán. Que Dios los bendiga hasta su estado. Y también vamos a pedir por ayúdenme a pedir hoy por todos los científicos, que Dios los bendiga y que muy pronto nos regalen la vacuna contra esta enfermedad que ha causado tantas pérdidas, más de 55,000 muertos ya en México, estamos sufriendo demasiado, pero pues ¿qué hacemos? Encomendarnos a Dios, que Dios nos cuide y nos bendiga. Comenzamos nuestra Santa Misa con mucho respeto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes.
¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y la locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es fuerte en la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo.
Las previsoras, en cambio, las llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él le respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. El Evangelio es una joya, pero hoy no voy a hablar del Evangelio porque ese ya va a salir en un domingo y ahí voy a hablar de él. Quiero fijarme hoy en la primera lectura de San Pablo, donde habla de la cruz como una locura y hablando un poco de San Agustín. ¿Sí se sabe la historia de San Agustín? ¿Sí la conocen? ¿Ya vieron la película de San Agustín de Hipona? Si no les gusta leer, bueno, por lo menos ver la película. Se las recomiendo muchísimo. Es una maravilla este hombre. San Agustín nació de un papá no católico, como era típico en ese tiempo, ¿no? Y de una mujer que se convirtió y que era una mujer totalmente consagrada a Dios y católica. Esta mujer se llamaba Mónica. Obviamente Agustín creció con una mamá católica que lo acercó a Dios, pero Agustín, originario del norte de África, de lo que hoy es ahí entre Argelia y Egipto, hay una ciudad que se llama Tagaste. En esa ciudad, que era un pueblito, nació aquel muchachito llamado Agustín. Esas tierras en ese tiempo eran parte del Imperio Romano, todo el norte de África era del Imperio Romano, y el sueño de todo muchacho, como hoy es el sueño de muchos, no de todos, es ir a Estados Unidos y brillar allá, ¿verdad que sí? Es el sueño de muchos muchachos hoy en día, llegar a Estados Unidos o algún país europeo y brillar en ese lugar, sobre todo los que vivimos en un país como México, en algún país de Latinoamérica, de África, de Asia quizá. Ese es el sueño de muchos hombres y mujeres. Pues en los tiempos de San Agustín pasaba lo mismo. El sueño de todos los hombres era llegar a la ciudad de Roma, que era la capital del Imperio Romano, donde estaba el poder del César, donde estaba todo el dinero, todo el poder, llegar ahí, estudiar y llegar a ser un gran hombre, sobre todo un hombre rico. Entonces Agustín fue un hombre muy brillante, un hombre muy bueno para enseñar, un gran maestro. Entonces se traslada a Roma, y pues Roma, así como es la capital del poder, también es la capital de la perdición. En esos tiempos todavía el cristianismo no estaba del todo aprobado, era clandestino, era aceptado, a veces no. Un emperador, un César aceptaba el cristianismo, otro no lo aceptaba, luego los perseguía, luego los dejaba en paz, y era un ir y venir siempre. Era muy peligroso profesarse católico en esos tiempos. Entonces Agustín se va y va a llegar y va a empezar a estudiar como cualquier muchacho en ese tiempo despreciado, porque era, aparte de no ser romano, pues era de provincia, ¿no? Era un provinciano, y lo peor, era un africano del norte de África. Entonces Agustín llega y se enfrenta a todo eso, pero se hace de amigos y empieza a darse a conocer como el gran orador que es. San Agustín es un hombre muy bueno para predicar. Entonces lo conocen los maestros de la oratoria. Acuérdense que los griegos
les van a transmitir a los romanos el amor por la oratoria, el amor por el arte, como es el teatro, como son las matemáticas, como es la filosofía, la historia. Y una de esas era la oratoria, la capacidad de dar discursos que convenzan a las personas. Entonces, Agustín va a empezar a perder toda aquella fe que su madre le transmitió y va a empezar a convertirse en un cualquiera. Y en un cualquiera es caer en lo más bajo. Si pueden imaginar, ¿verdad? No tengo que darles detalles. Caer en lo más bajo, en lo más ruin, en lo más puerco de la vida. Y llegó el momento que lo conocieron y llegó a ser, fíjense nomás, llegó a ser el orador oficial del César. O sea, lo que hoy es el portavoz o el vocero del presidente de un país. O sea, el que habla oficialmente de un mandatario. Entonces, San Agustín se va a convertir en el orador oficial. Ahora, va a tener un pleito muy fuerte el César de entonces, que discúlpenme, no me acuerdo, porque pues eran tantos, no me acuerdo ahorita el César, o el rey, el emperador de ese tiempo. Va a haber un pleito muy fuerte con un santo, que era obispo de Milán. ¿Cómo se llamaba ese santo? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El santo que va a convertir a San Agustín se llamaba Ambrosio. Ambrosio era obispo de Milán, al sur de lo que hoy es Italia. Y siempre Milán e Italia eran ciudades como peleándose siempre. El obispo Ambrosio, muchos cristianos iban a escucharlo porque Ambrosio era un hombre también muy bueno para predicar. Era un obispo muy bueno, es santo y es doctor de la iglesia también. Entonces el emperador le va a decir a Agustín: ¿sabes qué, Agustín? Ese obispito llamado Ambrosio ya me tiene hasta acá. Lo quieren más a él que a mí, y yo soy el rey, no él. Así que quiero que te encargues de destruirlo, o sea, de difamarlo, de dañarlo. Es lo que pasa, miren, ustedes los que tienen un trabajo honorable, honroso, que le ponen ganas, siempre hay gente envidiosa, ¿no creen ustedes? ¿Verdad que siempre hay gente envidiosa que se encarga de meterte el pie, de decir, no, esa que vende no es cierto, lo que vende no es bueno y que sabe cuánto? Y que lo mismo pasaba en aquel tiempo, lo mismo pasa con un político, lo mismo puede pasar hasta en la misma iglesia. Cuando un obispo es muy querido, cuando un sacerdote es muy querido, no falta quien le molesta eso. Entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar para que lo difames, para que hables mal de él, para que lo destruyas, porque ya me tiene hasta acá. El César estaba muy molesto con Ambrosio. Entonces le va a decir a San Agustín, que no era San Agustín, en ese tiempo era más diablo que santo, ¿verdad? Entonces le va a decir, ¿sabes qué, Agustín? Vas a ir y vas a destruir a ese mentado Ambrosio. No lo vas a matar ni nada, pero te vas a encargar de tumbarle todos sus argumentos sobre Cristo. Muy bien. San Agustín pertenecía a una secta que creían en el conocimiento del más allá, pero de una manera muy científica, así como que creo en el universo, en lo que hoy mucha gente cree, también así. Entonces San Agustín siempre, él estuvo buscando la verdad. Aunque él era muy bueno para predicar y todo, él fue un hombre que nunca se le olvidó los orígenes de su madre y toda su vida se la pasó buscando la verdad. Entonces, si le decían de una secta, iba ahí, escuchaba al predicador. Si le hablaban de otra, él iba allá, escuchaba. Y entonces andaba buscando aquí y allá, donde quiera andaba buscando San Agustín. Cuando lo mandaron a debatir a San Ambrosio, pues San Ambrosio lo vio, cómo le debatía, y San Ambrosio lo llamó y le empezó a enseñar muchas cosas de Dios. Llegó el momento que San Agustín se convirtió y dejó totalmente esta vida de pecado y de maldad para convertirse a Cristo. San Ambrosio lo va a convertir, y después de ser un perseguidor de la iglesia, se va a convertir en un obispo de un pueblo llamado Hipona. Y San Agustín se va a encargar de convertir a ese pueblo de manera muy impresionante, y va a servir como obispo más de 30 años en ese lugar,
hasta que es destruida la ciudad y con ella él también. San Agustín va a escribir una obra impresionante después de que su madre va a rogar por él demasiado para su conversión, y lo va a lograr, lo va a lograr. ¿Cuántas de ustedes, señoras, tienen hijos así? Que andan donde no deben, que predican lo que no deben predicar, que no conocen a Cristo, que hablan mal de Cristo porque no lo conocen. Solo habla mal de Cristo el que no lo conoce. Así es, el ignorante. Entonces San Agustín se va a convertir en aquel hombre, obispo, predicador, que no solamente se va a convertir él, sino que va a convertir a muchos más. Va a dejar una vida de placer, de dinero, de comodidades, de poder, para convertirse en un obispo simple, de un lugar apartado, pero entregado a Cristo, hasta el último día de su vida. De hecho, San Agustín va a tener un hijo antes de ser obispo, y va a tener romances y va a tener muchas cosas antes de ser obispo. Cuando llega a su conversión, se convierte completamente a Dios y se va a convertir en un obispo ejemplar y sabio. Y va a escribir varias obras. Yo me acuerdo mucho de dos que me encantaron cuando las leí. La más importante, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Yo se las recomiendo. Muchos hombres y mujeres sé que están viendo esta misa y que andan como San Agustín. San Agustín va a decir una frase que me sé varias frases de San Agustín, no todas, porque tiene muchísimas buenísimas. O sea, San Agustín va a ser un hombre brillante, brillante, de veras que Dios con él le sirvió con la cuchara grande en la sabiduría a San Agustín. Una frase que a mí me encantó y que conocí de él cuando yo entré al seminario era esta. Ya ven que San Agustín anduvo buscando a Dios en muchos lugares y le va a decir: oh hermosura tan bella y tan grande, refiriéndose a Dios. Tanto te busqué fuera de mí, no sabiendo que tú te encontrabas dentro de mí. Hermosura tan grande, tarde te amé y tarde te conocí. Así nos pasa. Hay mucha gente que ama a Dios muy tarde, cuando a veces la vida se le acaba, cuando a veces ya no conoce y ya no comprende nada. Y hay algunos peores, que se van de este mundo sin haber conocido a Dios. ¿Verdad que sí? Por eso esa frase, cuando dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan grande y tan bella, tarde te conocí, por toda la vida que desperdició San Agustín. La otra frase que me acuerdo mucho de él es esa donde dice: ama y haz lo que quieras. Ama a los demás y a ti mismo y a Dios, y haz lo que tú quieras. Les invito a ver y a leer las Confesiones de San Agustín. ¿Dónde lo compro, padre? En una librería católica o en línea. Ahí lo van a encontrar. Es una belleza, es una joya. Y hay otra, ya me acordé de otra obra, La Ciudad de Dios. Léansela. Son obras que tienen más de 1800 años, pero no pasan de moda. Ojalá me gustaría que la leyeran y me dieran su opinión, y disfrútenla. En un verano, en un fin de semana de vacaciones que salgan, llévense su libro. Amen a San Agustín y verán cómo la vida de San Agustín es la vida nuestra. A veces andamos en medio de la porquería sin darnos cuenta o creyendo que andamos bien, lejos de Dios, sin conocerlo y sin amarlo, o buscándolo donde no está. Bueno, está muy buena la homilía, ¿verdad? Y la misa. Una señora me regaña porque no hablo del Evangelio, pero bueno, pues hoy yo creo que Cristo no se enoja porque hablamos de uno de sus más fieles seguidores, San Agustín, que es un modelo también para nosotros, los cristianos. Vamos a ponernos de pie. Pidamos, hermanos, a Dios que se nos entrega en todas las cosas que nos da, que escuche nuestra oración por aquellos que siguen el magisterio de San Agustín, por todos los hombres. Vamos a unirnos diciendo: Padre, escúchanos.
Para que los religiosos y las religiosas que seguimos la regla de San Agustín, animados por el Espíritu, vivamos con nuestra alma y con todo nuestro corazón dedicados a Dios. Roguemos al Señor para que siguiendo los consejos evangélicos alcancemos la verdadera felicidad, la que consiste no en poseer aquello lo que uno desea, sino en desear aquello que no hay que poseer. Roguemos al Señor para los que seamos levadura para el mundo, de manera que el amor sea nuestra fuerza motriz, la razón que gobierne nuestros actos y la finalidad que busca nuestra vida. Roguemos al Señor para que los pastores de la Iglesia tengan siempre presente su condición de siervos, imitando a su Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Roguemos al Señor para que quienes sufren, aun reconociendo en el dolor una participación en la acción salvadora de Cristo, sean confortados por la caridad de quienes los rodean y fortalecidos en la esperanza. Roguemos al Señor para que todos nosotros seamos capaces de penetrar en el fondo de nuestro ser y encontrar allí a Dios, que habita en lo más íntimo de nosotros. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por todos los muchachos, muchachas, señores, señoras que están buscando a Dios donde no está. Que Dios les ayude a encontrar a Jesucristo en su corazón y en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión del Espíritu Santo, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna,
en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darle un saludo al de al lado sin darnos la mano, una inclinación con mucho respeto. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a todos ustedes a hacer la comunión espiritual, como aparece aquí en pantalla, y a todos también que nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión.
Nos ponemos de pie. Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo cuerpo a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, pues si Dios nos permite, todo el mes de septiembre vamos a tener la Santa Misa aquí a través de nuestro canal, que es un canal de evangelización. Lo único que busco con este canal es transmitir la palabra de Dios y las cosas de Dios para que ustedes y yo seamos mejores cristianos. Así que gracias por estar aquí, por suscribirse, seguir en este canal. Gracias por todos sus like o me gusta, todo eso, no sé a veces cómo se dice, pero muchas gracias por todos sus buenos comentarios. Les queremos pedir disculpas, a veces nos equivocamos. La gente que me ayuda y yo, pues no somos artistas, ¿verdad que no? ¿O son artistas ustedes? No, somos comunes y corrientes como ustedes. Así es, el Padre Arturo es un sacerdote común y corriente que tiene su parroquia, que tiene que confesar, atender, bendecir, agendar, ungir, bautizar, hacer presentaciones matrimoniales y todo eso. Y aparte, pues transmitir la misa a través de YouTube y otras cosas. Entonces, pues a veces nos equivocamos, una disculpa cuando no leemos bien, cuando no cantamos bien, cuando el Padre se le olvida algo, cuando el Padre sale despeinado, cansado, le dicen, lo veo cansado, Padre, pues sí. O si no tuviera que hacer, pues estaría fresco como una lechuga, ¿verdad? Pero a veces estoy cansado, pues ¿cómo no? Entonces, y soy un ser humano como ustedes, que se cansa, se enfada, se enoja y pues así a veces uno anda. Entonces, quiero que entiendan que todos los que me ayudan, que están aquí, los monaguillos, los cantores, los lectores, los ministros, los que ayudan, los que guardan, los que limpian, los que graban, los que transmiten, somos seres humanos, nos equivocamos. Ay, discúlpenos, por favor. Y yo les agradezco mucho a todos los que me ayudan, porque yo podría hacer la misa solo, pero pues sería así como muy monótona, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos el incensario, las flores, el canto, para que sientan que están en su parroquia. Por eso lo hacemos así. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana y todo el mes de septiembre con la ayuda del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muy buenos días a todos.